Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en el momento que nos escuchen. Me acompaña Edmundo López de la Rosa. Gracias de verdad por que eres un gran conocedor de la historia, y eres una persona pues que tiene muchas habilidades y muchas cualidades que también queremos hablar de tus cualidades, ¿verdad? Un día de estos, pronto. Pero bueno, bienvenido Edmundo. Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan? Buenos días a ti, y, pues como siempre un buen gusto de poder compartir pues tantas cosas tan bellas y tan complejas a la vez de nuestra historia, ¿no? De como país y como mexicanos, ¿no? Pues es cierto, yo te pedí que habláramos un poco del artículo este que escribí, ¿no? De que es en honor realmente a México, en honor a quién lo formó, por toda esta conversación que ha habido, como hemos estado viendo estos días, ¿no? Pero como mexicanos realmente debemos orgullecernos, perdón. ¿Quiénes construyeron realmente México, el mundo? Eh, Cuando, ujú. Fíjate que es un tema complejo porque en términos jurídicos y en términos político-territoriales, México se funda en 1824. Se terminan los procesos de independencia. En 1823 se hace el Congreso Constituyente y se empieza a discutir qué tipo de territorio y país se podría construir en lo que había sido el virreinato que que habíamos cursado a lo largo de 300 años y se discutieron bueno, inclusive quisiera comentar algunas cosas. Cuando Hernán Cortés pues, se posiciona, digamos, en los primeros territorios en el centro del país, que fue toda la zona de la Cuenca de México y toda la ruta hacia Veracruz, que fue la primera área que se controló directamente. No fuimos una colonia, como lo comentábamos la vez pasada, en términos como lo hizo Inglaterra con la India. No solamente eran territorios proveedores, pero nunca hubo una relación o una integración entre británicos hindúes. Entonces, siempre hubo el sistema de castas y nunca hubo realmente una integración familiar o una integración generacional. El caso de nosotros, no. Cuando se empieza a instalar ese largo proceso de que fue el virreinato que nunca terminó de consolidarse, nos pasamos a integrar como uno de los reinos más de Castilla. En ese momento estaban los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Navarra, Nápoles. Luego nosotros estuvimos en Nueva España y también se constituyó el reino del Perú. Entonces nosotros pasamos a ser parte, no como algo externo ni extraño. Inclusive el rey reconoció la calidad de los linajes gobernantes y les dio su reconocimiento y no les quitó sus prebendas. Por eso los Moctezuma en su momento, a lo largo de los años, mantuvieron luchas para que finalmente se les reconociera en términos formales esa decisión del rey. Bueno, entonces, no había, no podemos hablar de México sino hasta el siglo XIX. Fuimos, fuimos un virreinato de un gran reino, uno de en su momento el más poderoso que hubo en el mundo. Y después empiezan los procesos de que ni siquiera nos mantuvimos como los territorios como reinos, después fueron intendencias, se les cambió los nombres. Tuvimos dos cambios de familias reales. Primero fueron los Habsburgo y después fueron los Borbones. Aquí en el interior de lo que fueron los territorios, pues sí se consolidó el centro. Pero, por ejemplo, Yucatán nunca se terminó la integración final de Yucatán, por ejemplo, fue cuando entró las tropas de Porfirio Díaz a principios del siglo XX, cuando controlan Chan Santa Cruz. Vino la guerra de casas. Entonces, si vemos las historias de cada parte del país, no podemos hablar en ese sentido de un México sino hasta el siglo XIX. Entonces, y finalmente concluyo en esta primera intervención, son 300 años de virreinato contra apenas que estamos 200 años. Todavía nuestra historia como virreinato es todavía
más amplio. Entonces, tu artículo lo hace una pregunta muy buena en un principio. Estamos hablando no podemos hablar del negro y el blanco, sino tenemos que abrir ese abanico de posibilidades de las historias que nos han construido para no caer en esas tentaciones que nos están llevando, por ejemplo, y ahí sí coincido contigo, a discusiones innecesarias e inútiles que está llevando, por ejemplo, a las políticas actuales del gobierno. Exacto. Sí, es muy interesante esta reflexión que haces del origen de México y qué bueno que lo traes a la mesa porque eso es lo que mismo nos hace pensar, que reflexionemos que cuando pensamos quién construyó México, pensamos, como dices tú, en los reyes, en los conquistadores, en los virreyes, en los insurgentes, también en presidentes, héroes, pero no nos detenemos a pensar en algo más profundo. ¿Qué ocurre con las miles y miles de personas que nunca aparecieron en los libros de texto? ¿Qué ocurre con las mujeres cuyos nombres apenas quedaron registrados en partidas de bautismo? ¿Y qué ocurre con los indígenas que levantaron ciudades enteras? Porque eso es México. ¿Qué ocurre con los mineros que trabajaron en la profundidad de la tierra? ¿Qué ocurre con los artesanos, comerciantes, agricultores y familias enteras que sostuvieron durante generaciones la vida cotidiana de este territorio? Y lo sigue haciendo. ¿Qué sería México sin los campesinos? Quizá la historia que nos contaron está incompleta, porque México no fue construido solamente por personajes extraordinarios. México fue construido por miles de personas comunes y precisamente por eso vale la pena mirar hacia nuestra historia. Entonces, el problema de la historia tradicional, que durante mucho tiempo la historia se escribió desde arriba, se escribió desde los palacios, desde las cortes, desde los gobiernos y sigue siendo, porque sigue según esto no pasa nada, ¿verdad? Desde las instituciones, la historia parece ser la biografía de los poderosos, que realmente pues así pasa muchas veces. Sin duda, los poderosos tuvieron influencia, pero ninguna sociedad se construye únicamente desde el poder. Ningún país surge únicamente por la voluntad de unos cuantos individuos. La historia es mucho más compleja. La historia es una enorme red de relaciones humanas que yo te comentaba hace rato, que hubiera sido Sor Juana sin su apoyo ah, desde esa época, ¿no? Entonces, cada ciudad fundada implicó cientos de personas, cada camino abierto implicó generaciones de trabajo, cada comunidad creada es el resultado de innumerables decisiones familiares, es y fue. Cuando observamos los documentos históricos descubrimos algo fascinante. La historia de México no es una línea recta, ¿verdad? Es una trama, una red, un tejido inmenso, ¿no? Entonces, como dices tú, México nació en 1821, ¿verdad? Dijiste. Sí, 1824, cuando Cuatro. se firma y se promulga la Constitución, la primera Constitución que tuvo el país, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que sí, es interesante. También hay que hablar en términos poblacionales. España no tenía los millones y millones de gentes para poder trasladarlos de Europa a América. De hecho, una de las preocupaciones de la corona era que si dejaba abierta la posibilidad de que la gente se viniera a América, se iba a quedar sin gente de España. Entonces también estableció internamente políticas de control para que no se quedaran sin gente. Entonces, había, por ejemplo, que no se podía ir a los nuevos territorios si no comprobaba que era un cristiano viejo. Es decir, que tuviera cuatro o cinco generaciones, seis generaciones al menos, donde pudiera comprobar que eran cristianos. Bueno, eso también era por la Inquisición, ¿verdad? Sí, pero digamos era un papel que te pedía, por ejemplo, Sevilla para poder salir a Nueva España. Luego teníamos la parte de los conversos que no podían venir a Nueva España, bueno, a los territorios, porque no lo permitían. Y había una razón entre ellas. Por ejemplo, mucha de la estructura administrativa que tenía la corona estaban constituidos por gente conversa. Eran los asesores, eran los administrativos, la gente que tenía, digamos, el potencial financiero para, para financiar, digamos, las guerras y todo lo que tenía España era de las comunidades judías conversas o judías. Y no porque les gustara eso, sino porque la presión que tenían en España no les permitió, los fueron llevando
a que se dedicaran a actividades en particular, como fue el manejo, digamos, de los dineros y eso. La historia tiene sus particularidades y no es porque se hayan levantado un día las comunidades y ahora nosotros vamos a hacer dinero, no. Las condiciones los fueron llevando a realizar una serie de actividades económicas. Entonces, las poblaciones europeas fueron poblaciones en términos numéricos menores a la población que había aquí en los nuevos territorios, ¿no? ¿Cuál fue la capacidad entonces para que esta gran cantidad de población que había se sometiera a un rey que nunca conocieron? Nunca vino un rey durante el virreinato a América, nunca. Era una figura mítica, pero respetada y cumpliendo sus órdenes a través del virrey. Exacto, sí. Bueno, y también algo importante que a mí se me hace muy interesante, Edmundo, es hablar que en México ya existían universidades. Tenemos la primer universidad de América, que se llama el Colegio de Estudios Mayores de Tiripetío. Fue fundada en 1540 por la Orden de los Agustinos. Yo sabes que estudiáramos allá, mi mami y yo, arte plumaria, en ese ex convento de Tiripetío. Está aproximadamente a 25 kilómetros de Morelia y 30 de Pátzcuaro. Entonces, ya existía todo esto. Entonces, estamos hablando de que pues ya existían ciudades, cosas, actividades, universidades, sistemas comerciales, instituciones, redes económicas que se conectaban. Entonces, la Nueva España no fue una simple colonia, fue una sociedad compleja, una sociedad donde convivieron pueblos indígenas, porque te voy a decir que cada mexicano tenemos una parte indígena. Bienvenido y gracias que la tenemos. Tenemos europeos, por supuesto, africanos también, y múltiples grupos que participaron en la construcción de una realidad nueva. Entonces, durante más de 3 siglos se crearon estructuras económicas, sociales y culturales que terminarían formando parte de la identidad mexicana. Entonces, comprender esto no significa negar los conflictos, no significa ignorar la violencia o las desigualdades. Significa reconocer que la historia es más compleja que una simple división entre vencedores y vencidos. Y eso tienes toda la razón, porque lo que comentaba la población, entonces, ¿qué fue lo que realmente trajeron? Instituciones. Se trajo la lengua, se trajo la educación, se trajo las estructuras políticas que estaban formándose a nivel mundial para que se pudiera integrar la América como también una potencia mundial. América era una de las grandes potencias y bueno, a la fecha lo sigue siendo. El país más poderoso actualmente del mundo está en América, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de instituciones, de formas de pensar, formas de diseñar, y este caso, como lo pones, digamos, en el caso de Sor Juana, esas son, digamos, de las aportaciones que se dan y se entrelazan con lo que se tenía también aquí en las tierras americanas y en Mesoamérica, ¿no? Cómo se fueron fusionando nuevas formas de convivencia, nuevas formas de formar familias, de instituciones políticas que combinaron las estructuras que existían aquí con las europeas y hicieron modelos novedosos a nivel de la historia mundial porque se fusionan y se trabajan y se conforman para poder hacer de aquí, de lo que ahora es México, esa potencia que fue a lo largo del virreinato, ¿no? Con sus altas y sus bajas, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que, por ejemplo, lo que tú bien afirmas, no podemos hablar del blanco y negro que vinieron a destruir y vinieron a cambiar cuando realmente todo se hizo aquí, propiamente en la dinámica de lo que ahora es nuestro país, ¿no? Pues sí, ya ves que también Tlaxcala, que Tlaxcala se unió, los tlaxcaltecas con los españoles y también, o sea, pobre pueblo, México lo tenemos que hasta ignoramos a su origen. No te voy a decir que es un lugar fácil, ¿verdad? Pero tuvieron sus privilegios, cuando fueron a conquistar en Filipinas, otros lugares, conservaron sus apellidos. Bueno, se me viene a la mente todo eso con lo que estabas diciendo, ¿no? Que somos eso, somos esa enorme diversidad
que resulta difícil definir nuestro México, ¿no? Porque no fue solo una cosa. México ha sido muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero para mí lo más importante que creo que debemos, pues de alguna manera mencionar es que las familias fueron las verdaderas constructoras de la historia. Cuando yo he trabajado con historiadores que no conocen la genealogía, me pregunto cómo es posible que no lo hagan, ¿verdad? Porque entiendes mucho de la historia a través de la genealogía, porque la genealogía te ofrece una perspectiva diferente, ¿verdad? No estudiamos solo nombres, ¿no? Sino observamos las estrategias con las que se casaban, las decisiones, las migraciones, las alianzas, las formas de sobrevivir. Entonces, estas familias, estas son verdaderas unidades de construcción social. Y en México, para México siempre ha sido, somos un país que se llama también de alto contexto, porque le damos mucha importancia a las familias, ¿verdad? A veces, ¿por qué llegamos tarde, mundo? Siempre decimos, es que fíjate que mi abuelita, o es que ¿verdad? Porque ese es nuestro carácter, ¿verdad? Es parte de nuestra forma de ser que hay nuestra familia. Si llego tarde, discúlpame, pero es que tengo que mi mamá y es que, ¿verdad? O sea, no estoy justificándonos, ¿verdad? Pero es así como, es parte de nosotros, ¿no? Sigue siendo importante la familia para México y eso es lo importante, porque México en esta parte del virreinato, pues yo creo que hasta la fecha, pero antes era cada matrimonio representaba una alianza. Un bautismo reforzaba relaciones sociales, el compadrazgo creaba conexiones. Por ejemplo, en Nuevo León es muy importante a veces nos llamamos, oye, compadre, comadre, porque pues es parte de la dinámica social, ¿no? De la cohesión. Entonces, detrás de cada gran acontecimiento histórico, siempre la familia en México es como que donde se han tomado decisiones, ¿no? Sí, fíjate que sí hay una genealogía política de la historia de México, donde como tú lo comentas, las gentes que toman decisiones, sean los virreyes, sean los gobernadores, sean los caudillos, parece que ellos son los únicos que viven aquí. Solamente se hablan de historias de un grupo muy reducido, de personas que tuvieron una acción importante en la toma de decisiones de muchas de las cosas que permitieron formar México. Pero está la otra genealogía que afortunadamente en los últimos años de investigación inclusive se está hablando de las microhistorias, de las historias regionales, en donde ya no se habla solamente del presidente municipal, sino se habla del tendero, de las historias de la familia que llegó a formar un pueblo, o de personas escritores, pintores, albañiles, diseñadores, que fueron los que fueron colocando piedra tras piedra toda la cimentación y el diseño de las ciudades. Se está trabajando mucho en esta situación en la parte histórica o histórica, histórica de corrientes que están teóricas que están impulsando mirar a esas personas, como lo llamaba Rudess, a aquellos sin rostro, ¿no? Aquellos que no existen en las grandes historias oficiales, pero esas historias oficiales no hubieran sido posibles sin la existencia de esos hombres sin rostro, ¿no? Y las genealogías familiares se encargan de poner y visibilizar a todos ellos, a tu mamá, a tu abuelita, a mi bisabuela, que fueron parte de toda esa conformación de fuerzas, de trabajos que hicieron posible ir diseñando el país que tenemos ahora, ¿no? Exacto, sí. Y este recuerdo de, como dices tú, de esta genealogía, de estas familias, es como una memoria como acto de justicia. Porque existe algo profundamente humano en recordar. Recordar es resistirse al olvido. Recordar es reconocer que cada vida tuvo significado. La genealogía en el fondo es un acto de memoria, pero también es un acto de justicia, porque devuelve visibilidad a quienes fueron olvidados. No sé si te has fijado. Yo he hecho encuestas luego y, oye, ¿tú sabes quién es tu bisabuelo? En México rara es la persona que sabe quiénes son sus bisabuelos y eso es triste, ¿verdad? Yo creo que es importante rescatar historias que parecían perdidas,
porque demuestra que detrás de cada apellido existieron personas reales, personas con sueños, con miedos. Entonces, y ahí regresamos a la pregunta inicial, ¿quiénes construyeron realmente México? No fueron únicamente los conquistadores, no fueron los virreyes, no fueron únicamente los insurgentes, ni como dicen los presidentes. México fue construido por millones de personas, por pueblos enteros, por generaciones sucesivas, por familias que transmitieron memoria, trabajo y esperanza. México fue construido por quienes aparecen en los libros de historia, pero también por quienes jamás aparecieron en ellos. Y quizás esa sea la lección más importante. La historia no pertenece únicamente a los héroes. La historia de México nos pertenece a cada uno de los mexicanos. Sí, en mi libro sobre la genealogía familiar, escribo que el hecho de que no conozcas de dónde vienes no significa que seas parte de esa historia de donde vienes. No sé si pude explicarme. ¿Por qué lo comento? Por ejemplo, tú y yo compartimos, como muchos o muchas familias y todo, algunas partes, digamos, de llegada de familias que huyeron también de la persecución. No solamente vinieron gentes triunfadoras, también llegó gentes y familias buscando alternativas de vida para poder sobrevivir, para poder escapar, digamos, a las represiones y para otros fenómenos que se fueron dando también en la propia historia de Europa que hacían que expulsaran, no solamente que llegaran, sino expulsaran a poblaciones a tener alternativas de vida. En este caso estamos hablando de los conversos, ¿no? ¿A dónde llegan las familias conversas después de los procesos de expulsión de 1492, de 1498 y de persecuciones y de masacres que también sufrieron, de despojos, digamos, de patrimonios a través de acusaciones falsas. Y cómo tuvieron que hacer ese proceso, parece que es como, la gente se olvida que no es como ahora que uno toma un avión y cruza uno el charco, que es el Atlántico, ¿no? Era realmente complejo trasladarse grandes distancias con la única esperanza de poder aspirar a tener una vida mejor, como fue el caso de los colonos en Estados Unidos, o como fueron tantas migraciones que se fueron dando en la historia de la humanidad y que siguen siendo África, ¿no? Con todas las guerras, todos los procesos de migración y de sufrimientos que ha habido para poderse mover de un lado a otro, ¿no? Entonces, las familias conversas, pues, aquí hay un dato que a lo mejor a algunos les va a quitar un poco. Hubo un proceso de reconocimiento por parte del gobierno español que terminó hace como 2 años el tiempo para poder nacionalizarse españoles en términos de aquellos que podían comprobar que vienen de familias que fueron expulsadas en 1492. Fue un proceso, digamos, abierto, no muy estricto, en el sentido de que muchos mexicanos sí fueron logrando y siguen logrando, en ese programa, hay otros, ¿no? Pero ese programa en particular, para poder tener la nacionalidad. Lo único curioso es que en las expulsiones de 1492 todavía no llegaban ni siquiera a las tierras aquí de América, ¿no? ¿Las qué? Las personas que fueron expulsadas digamos, de España, se fueron a Marruecos, se fueron a Túnez, se fueron a Italia, porque en 1492 todavía no se llegaba a América. Entonces, bueno, pues se respeta, pero, pero digamos, los que llegan, las familias realmente conversas, llegan hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. En Nuevo León llega Carvajal con las 100 familias que le da Felipe II la posibilidad de ir a consolidar ese nuevo reino de Nuevo León y le da la oportunidad de escoger a quién se quiere llevar. Y casi todas las familias que llegan con este Carvajal son de familias conversas o judías conversas. Exacto. Por eso Nuevo León y toda la parte norte, no hay, casi todos los habitantes de toda esa zona, pues tienen una ascendencia de todas esas familias que llegan conversas sefardíes en el siglo 10, 1580, 81 más o menos.
y lo que fue, digamos, Nueva Galicia, que es ahora Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, son de una segunda oleada que llegan a principios del siglo XVII, cuando fue un momento en que España y Portugal fueron un solo reino. Y eso abrió la posibilidad de que la gente tuviera más facilidad de trasladarse, digamos, a tierras americanas. Y llegan también evitando a la Inquisición, que también fue muy canija aquí en México, ¿no? Fue tremenda. Entonces no llegan al centro del país, llegan al norte desde una visión empresarial que coincide con el descubrimiento de las minas, de las minas de oro y plata, y empiezan a construir de cero una sociedad virreinal. Y no es porque no hayan existido, existieron ahí los grupos y comunidades originarias, pero la dinámica histórica ancestral de ese lugar es muy distinta a la del centro de México. No había en esos lugares, eran zonas semiáridas, no había esas grandes ciudades que se construyeron aquí en la Cuenca de México, por ejemplo, sino eran comunidades, le llaman nómadas, ¿no? Simplemente tenían una forma distinta de moverse a lo largo del tiempo y ahí es donde se empieza a construir. Entonces, Bueno, hay otra parte que también yo quiero añadir de lo que tú dices, que lo que dices, por supuesto, es muy cierto. Nada más que fíjate que hay esta parte también de Pedro Pacho, que yo te he comentado de él. Quiero hablar un poco más de él. Pedro Pacho, su padre, Diego Pacho, murió en la Inquisición, en España. Ellos son de Fregenal de la Sierra, Fregenal, si lo dije bien, de la Sierra, allá en España. Él llegó también, bueno, llegó un poquito antes, en 1541, 1542. Entonces, a él lo manda, su papá le pidió a la corona, oiga, yo me muero en la Inquisición por ser judío sefardita, pero que mi hijo Pedro se vaya, Pedro Pacho, que es Pacheco, ¿verdad? Pero así se le conocía como Pacho. Este, que mi hijo se vaya. Entonces él es uno de los fundadores. Claro que no tiene un peso de los conquistadores. También están estas familias. Ay, es que es bien interesante toda esta formación de México. Están estas, Pedro Pacho llegó a Zacatecas, ¿verdad? Pero no se sabe ciertamente con quiénes llegó, solo se dice que llegaron con Pedro, que llegó Pedro Pacho, ¿no? Decía de Fregenal de la Sierra de Extremadura. Allá también es un lugar muy, un enclave judío muy interesante, pero también están las familias que conquistaron Nuevo México, Texas, todos estos conquistadores, ¿verdad? También inclusive Vicente Saldívar, no Vicente Saldívar el boxeador, Vicente Saldívar el conquistador, que precisamente yo lo tengo en la línea, y es la línea también de los Haleví. Entonces, esta línea se me hace bien interesante porque, porque son todas estas familias, claro, los Garza. Por supuesto que es los que más se conocen ahora, ¿no? Porque son como tú has dicho, ¿verdad? Los empresarios, pero también están estas familias, ay, se me fue el nombre, pero bueno, hay que hacer un programa de todos estos de los conquistadores porque está bien interesante, como dices tú, estos que formaron el noreste, también están estos que muchísimas familias, fíjate que esta Nueva Galicia donde mucha gente que llega, Pedro Pacho, inclusive Jorge Negrete, porque yo me puse a hacer su genealogía y me encantó, ¿verdad? Que llega Pedro Pacho. Entonces, Jalisco, Michoacán, Pedro Pacho era de Guanajuato, Pedro Pacho, Jorge Negrete era de Guanajuato. Entonces, Guanajuato, la Nueva Galicia, Zacatecas, e inclusive, pero también es bien interesante cómo he visto que las familias de Zacatecas también se unen con las de Nuevo León, Nuevo México, ¿verdad? Y hay veces que se mueven, como hemos platicado, ¿verdad? Que tú y yo tenemos eso en común, el corredor de San Luis Potosí. Bueno, todas las que fue un lugar de formación de familias, de conformación de la Nueva España. Y sí, cierto, San Luis Potosí, Puebla, todos estos, por supuesto, Ciudad de México, que se estuvieron moviendo. Y yo digo, ¿por qué se estuvieron moviendo hacia el norte? Porque decían, ¿quién va a ir? Inclusive en los escritos que he encontrado, que hablan estas familias norestenses que llegaron a ese
lugar tan agreste, ¿no? Tan hostil que pues es el noreste de México, ¿verdad? Es muy caluroso, pero sí había vegetación. Yo creo que ahora con tanta contaminación y tanta construcción, ¿verdad? Más que todo, porque eso es lo que yo siento ahora en Monterrey, es una gran plancha asfáltica que de dónde sale el calor, ¿verdad? Hace imposible que se salga el calor. Pero bueno, ese es un tema también que es parte Y, de este tema. y fíjate, por ejemplo, la dinámica del descubrimiento de los metales preciosos, que es la base, digamos, de la riqueza y de la circulación mundial, se da hacia el norte. Entonces, si observamos cuál es el asentamiento de las poblaciones que llegan de Europa y que se combinan y que empiezan a construir una nueva sociedad que ya ni es ni española llamada, ni mexica, ni zapoteca, sino criolla. Aparece la nueva población criolla en la Nueva España que son nacidos aquí de familias europeas o de familias europeas con familias aquí indígenas o de la diversidad, ¿no? De ahí vienen todo el sistema de castas, ¿no? Españolas conocidas casadas con mulatos, mulatos con indígenas y toda esa combinación genética que se da y que va conformado también mucho. No hay un mestizaje de indígena y españoles, una gran cantidad y diversidad de todos los grupos que van llegando aquí a la Nueva España. Pero la población se va extendiendo hacia el norte, que es donde está la riqueza en términos mundiales, que es los minerales, las grandes extensiones de producción de nuevos productos, de nuevos tipos de plantas y de animales y todo. Pero el sur se va quedando atrás porque no ofrece esa posibilidad de atracción económica que está dando el norte, a pesar de que es mucho más hostil y mucho más complicada que el centro y el sur. Por eso se va abriendo esos tres Méxicos que hablábamos en alguna ocasión, donde realmente la historia virreinal del peso se va haciendo del centro hacia el norte. Y la historia del sur se va moviendo en tiempos distintos. Sí, La población sigue siendo predominantemente ya en la actualidad indígena o con menos dinámica genética o poblacional que se tuvo del centro hacia el norte, salvo Yucatán. Siempre Yucatán es la joya, digamos, de la excepción del sur, de Yucatán, Campeche y ahora actualmente una parte de Quintana Roo, ¿no? Entonces, en esa dinámica, ¿cómo podemos entender, de nuevo regresando al punto de que estamos hablando de buenos y malos, de países que no existían ni siquiera en Nueva España cuando llegan aquí los conquistadores se llamaba España, eran Castilla? ¿En qué momento nos vamos independizando con la dinámica familiar cotidiana a lo largo de los siglos para que en el siglo XIX estuvieran las condiciones para poder dar esos pasos que no fueron fáciles de caminar hacia una independencia y constituir después a un país que somos México? ¿Y cuáles fueron los pasos que fueron perdiendo potencia España para que se fuera quedando como ahora es España? No sé si puede explicarme eso. Es decir, no solamente las dinámicas que sucedieron aquí nos permitieron construir nuestro país y también las dinámicas que se generaron también permitieron a esta España ser lo que es ahora. Son historias con consecuencias también compartidas. exacto. Nosotros también dimos y aportamos a la historia de lo que ahora es España, ¿no? Entonces, con poblaciones, con familias, con historias políticas y todo lo que sea deriva de estos procesos, ¿no? De integraciones de familias y de territorios. Sí, y también, ¿sabes qué? Esta idea de que vinieron y nos conquistaron, pero nosotros seguimos aquí, o sea, somos descendientes, no somos de Hernán Cortés, quizá, ni de Pedro de Alvarado, o quizá algunos sí, o de Gonzalo de Sandoval, ¿no? O de Andrés de Tapia, cualquiera de todos estos, o Pedro Pacho, algunos sí, otros no, o de Marcos Alonso. La cosa es que entendamos que México se formó, tenemos una herida grande en este sentido y queremos que la gente pues comprenda, ¿no? De que vinieron, se quedaron, como tú has dicho, hubo el mestizaje de todas estas familias
Pues bueno, que no solo fueron, también recordar todas las familias que estuvimos mencionando, ¿no? Los campesinos, los artesanos, no solo fue Cortés, fueron otros, como habíamos dicho, que ya me acordé que se llamaba Cristóbal de Oñate que llegó a la Nueva España, que fue de los fundadores de Nueva Galicia y Zacatecas, junto con Juan de Oñate, ¿verdad? Entonces Oñate hicieron alianzas precisamente matrimoniales, no, no actuaron solos. Con las familias Salazar, Saldívar de la Cueva, Tolosa, Villaseñor, Temiño, los de la Garza en generaciones posteriores y Redes, ¿verdad? También está Magdalena Salazar de Mendoza, Vicente Saldívar, como te comenté. Entonces, bueno, estos son México de alguna manera fue construida por redes económicas y políticas que ayudaron a articular lo que también has dicho tú, ¿no? La parte no es que sea la más importante, pero la parte más, que ha sido más poderosa de México, que es el norte, ¿verdad? Durante generaciones. Entonces, también incluye Zacatecas, San Luis, Nueva Galicia, toda esta parte, Nuevo México. Bueno, vamos a poner, va, la primera generación sí fue conquistada y solamente en un territorio particular, que fue el centro de México. Va. Pero de las siguientes generaciones ya no fueron conquistadas, nacieron aquí. Exacto. Entonces, ¿en dónde también nos paramos? En qué en tiempo? ¿En qué tiempo cronológico? Una familia de final del siglo XVIII, 1750, no es resultado de una conquista, es el resultado de una genealogía que a lo largo del tiempo, en un momento, una línea de su genealogía peleó en un proceso de conquista. Pero hoy ya no, no sé si se ve el punto. Tú y Claro, yo, nosotros no somos de una generación conquistada, somos el resultado de una historia en donde hubo conquistas, hubo negociaciones, hubo ocupaciones, hubo habitaciones. No, no podemos hablar de eso, porque entonces estamos ignorando, nos estamos saltando 500 años al decir es que mi familia fue conquistada. Nosotros no. Y ni siquiera todas las familias. Tú y yo sí tenemos algún, como todo mexicano, tenemos un antepasado indígena, pero no marca nuestra historia de vida ni la de nuestras familias. La marca en dónde vivimos, con quiénes convivimos, en qué tiempos hemos estado viviendo. No es lo mismo un mexicano de Yucatán que tiene historias muy distintas a la de tú y yo, que somos de Nuevo León o de familia descendiente de Zacatecas, y no es la misma de una persona de Chiapas o de una persona del centro de la Ciudad de México. exacto. No, si nos seguimos aferrando a esa idea de que somos conquistados, yo no me siento conquistado, me No, siento parte de toda una historia, exacto. en donde ese fue uno de los procesos que formaron el país, pero no ha sido el único. Hubo los procesos de independencia, hubo los procesos de la revolución. Yo me sentiría más, quizás, identificado como hijo de la revolución, porque mis familias sí pelearon algunos parientes en el norte, Exacto. como Greva. Entonces, si tú me comentas de qué te identificas, somos hijos de la revolución, no hijos de la conquista. Pero no significa que desconozcamos ese principio. Todo forma un conjunto que nos han permitido definir qué somos. Claro, la pregunta actual sería, bueno, en toda esta complejidad en donde nos han metido, que si somos o no somos, quizás valdría la pena, como se hacen, digamos, también se han estado haciendo ejercicios muy interesantes en la academia o de grupos de las sociedades civiles, si valdría la pena replantearnos qué somos como mexicanos en la actualidad, de qué resultado estamos hablando de lo que somos hoy día como mexicanos. ¿Cuáles son las líneas históricas que tendríamos que tomar como guías para podernos definir? Tomamos las guías de la historia que se dio en el sur del país, en Yucatán, tomamos las líneas históricas que se dieron en el centro de México, tomamos una línea de seguimiento del sur, tomamos la línea del norte del país que fue construido en muchas de las partes con una diversidad, sobre todo de familias conversas,
¿Cuál es la línea que nos convendría tomar para construir, si se quiere hablar de qué es ser mexicano, cuál vamos a tomar? ¿O valdría la pena hacer que cada área haga la construcción de su identidad y podamos en conjunto todos sentarnos y decir, mira, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, ¿cómo podríamos unirlos y darle una nueva forma a lo que es el ser del mexicano? Porque creo que el modelo que se construyó sobre todo con la historia nacional en la Revolución, con Vasconcelos y todo, en donde se hicieron las nuevas líneas de la historia que se hablaban de los buenos y de los malos y los conquistadores y todo lo demás, quizás ya es un modelo agotado para definirnos como mexicanos. ¿Tú cómo te definirías como mexicana, Yuri? ¿Y yo cómo me definiría como mexicano? Pregúntaselo a un yucateco en donde Miguel Hidalgo no existe porque no llegó, los procesos de independencia del Bajío no llegaron a Yucatán. Yo solamente conozco un monumento de Hidalgo y ahí muy chiquito en Tizimín, porque en la historia de Yucatán no está presente Morelos ni Hidalgo en su historia. Su historia es otra, con los Xus, con los Cocomes, con todas las poblaciones que se dan, la guerra de castas, es otra historia. Pues qué ¿Cómo definirnos? exacto, qué interesante lo que dices. Sí, me encantó lo que dijiste, pero más que definirnos, ay, sería muy complicado, porque mira, también está la parte que nos quitaron, no la podemos negar, de Estados Unidos, ¿verdad? Desde el Río de las Nueces. Entonces, esta parte de Nuevo México, que era parte de México, y como dices tú, el sur, ¿cómo se ha integrado, que no se ha integrado? O sea, sí se ha integrado, pero no vivió a Hidalgo como nosotros. Forma parte de unas familias también sefarditas, Hidalgo. Ay, sí, me encanta esa línea es de Aldón Álvarez de Toledo que viene. Perdón que me distraigo, soy como la mariposita que se distrae cuando le hablas de genealogía. Pero eso que dices, hay que integrar, como mexicanos tenemos todo esto, pero hay que integrarnos con nuestra historia, porque yo digo que ya no es justo de que, ay, ese sí, tenemos una parte que vinieron los españoles, nos saquearon y, o sea, nuestros ancestros fueron, ¿cómo decirte? Que la mayoría de nosotros tenemos algún vínculo. Fíjate que estaba haciendo yo la genealogía de mi cuñado. Porque tú bien dijiste hace rato, estaba la ley del 2015, se cerró en el 2019, pero ha estado vigente la ley de Primo de Rivera de 1923, que desde 1923 se ha hecho, inclusive si ven el documental de El Ángel de Budapest, ese cónsul que está en Budapest se llevó a muchos sefardita a España, ¿no? Entonces es lo mismo que ahorita se está haciendo por carta de naturaleza. Entonces, ay, es que yo me distraigo con todo. Ay, es que sabes que estaba bien cansada. Mira mis ojos, tengo como una infección. Y entonces, ¿qué te estaba diciendo? Que como mexicanos deberíamos yo creo que a mí me encantó eso que pudiéramos tener dos ciudadanías. Yo cada vez que puedo lo ofrezco y digo, oiga, de verdad, digo, no está así regalado, pero sí está accesible. Podemos de alguna manera, esforzarnos. Pero yo creo que la historia de México en el fondo es la historia de todos nosotros, de millones de humanos que lo han hecho posible. Y yo creo que honrando todos ellos la parte de los conquistadores, la parte de los perseguidos, porque eso es la contradicción que tenemos. Somos también descendientes de los perseguidos, de los indígenas. Como tú dices, ¿quién soy? Pues soy toda esa integración. ¿Cómo lo integro? Yo sé que no es fácil, pero también quiero integrar la parte de Yucatán, ¿no? Como, por supuesto que nos enorgullece hablar de Cancún, porque es hermoso, ¿verdad? Chiapas tiene unos paisajes maravillosos. Yo creo que como mexicanos, por eso precisamente yo luego traigo a la mesa también que el significado de la palabra México. Leí ese libro grandote de Gutiérrez Tibó que hablaba de que el México es el ombligo de la luna, pero a mí me encantó cuando hablé con un sociólogo que decía, México es la convergencia, como una planta de maguey. Somos la convergencia de todas esas culturas, ¿no? Entonces, es difícil definirnos como mexicanos, pero yo creo que la palabra mexicano sería suficiente porque no es fácil nuestra historia, no es fácil de entenderla, no es fácil pues, de alguna manera, inclusive integrarla, pero pues es lo que nos queda, ¿verdad? Es como, quizá tuvimos
yo tuve padres, también una familia disfuncional, entonces, ¿cómo integramos todo? Todo hay que integrarlo. Sí, Este, fíjate que lo que comentaba y lo que estás señalando, podríamos ir trazando, digamos, algunos caminos de sugerencia para lo que nos están haciendo favor de escucharnos. De ese camino, si realmente es el tiempo de redefinirnos en términos de qué somos. Creo que el primer punto es no negar nuestra historia de reina. Existe una obsesión de que es historia prehispánica y nos saltamos a la independencia. No podemos negarla, porque es, lo comentaba hace minutos atrás, es todavía una historia predominantemente en tiempos de lo que somos ahora. Somos 200 años de una historia como nación contra 300 años de una historia virreinal. No podemos negar nuestra historia. El segundo, lo que tú pones en tu artículo es que podamos en un segundo punto reconocernos como una que nacimos de una multiplicidad histórica. Por eso hablábamos si vale la pena agarrar una sola línea, dependiendo de qué parte del país donde paramos, o construimos en cada región esa convocatoria en donde cada quien vea sus historias y diga, nosotros hemos aportado en la construcción de México esto, y en conjunto, los que son del norte, los que son del poniente, los que son del sur, los que son del centro, digamos, esto fue lo que hemos aportado como sociedad, como familia, como historias personales, hemos hecho esto para la construcción de lo que es ser México y mexicano y hagamos un nuevo esfuerzo para integrarlos desde una visión múltiple y no solamente única. Sería el segundo tema. Y finalmente, a partir de eso, de lo que lleguemos a concluir, podamos decir, esto es realmente lo que somos. El principio es individual. Tú y yo, ¿cómo nos reconocemos? Yo con lo que he estado estudiando me reconozco como mexicano, en donde mi familia es fundamentalmente, fue formada por grupos familiares judíos conversos que llegan en el siglo XVI, XVII al norte de México y se instalan en Zacatecas, en San Luis Potosí, fundamentalmente una parte de Jalisco y una parte de Aguascalientes. Si yo le hablo, si una persona de Chiapas diría, no, mi historia es que siempre hemos sido indígenas. ujú. Y si yo me paro en Yucatán, dicen, sí, pero somos indígenas, pero también tenemos relaciones con Estados Unidos y tenemos relaciones con Campeche y nos hemos constituido de tal manera. Y en el centro de México diríamos, es muy complicado porque aquí llegaron todos. Entonces, a lo mejor alguien dice, yo me identifico porque pues mis papás eran de Veracruz o porque mi familia viene de Oaxaca. Esa es la riqueza, pero no podemos reconocernos a nosotros mismos si negamos nuestras propias historias ancestrales. Y ni la tuya, ni la mía, ni la que hablaba de Yucatán, ni la de Campeche o la de Oaxaca, puede ser menor una de la otra, No. porque finalmente cada uno de nosotros y cada uno de nuestros antepasados aportaron en su cotidianidad, en su trabajo, en sus esfuerzos para su familia y su comunidad, la formación de este país. Exacto, Entonces no podemos pelearnos y solamente estoy hablando aquí y volteemos a España. exacto, No sabemos qué pasó del otro lado porque pues nuestras capacidades genealógicas, tú estás tú, que se puede hacer en lo que hace esfuerzos de las genealogías, preguntarles allá también cómo se ven ellos en razón a lo que nosotros somos, ¿no? ¿Qué tanto les cambió la vida? ¿Cómo les cambió a una población pequeña de España en su momento, en el siglo XVI, que se quedó sin gente porque se vinieron acá a la Nueva España? ¿Cómo les alteró su vida? Cómo construyeron todas esas grandes ciudades del siglo XVI, XVII y XVIII con aportación de América. ¿Cómo les cambió su vida? También nosotros tenemos que preguntarles a ellos qué nosotros les cambiamos y les afectamos a ellos. exacto, Porque finalmente llegamos a un punto en que no son ni ellos ni nosotros. Somos parte de una misma historia. Por esa inutilidad de estar hablando de buenos y malos,
Es como si yo me parara frente a mi abuelo y te digo, eres un malo, y dices, ¿por qué? Pues nomás porque se me antoja que no naciste aquí, ¿no? No, Yo bueno, te voy a decir al revés, bueno, pues tú eres malo porque tú tampoco naciste aquí. Son discusiones inútiles de rentabilidad política a muy corto plazo. muy, muy bien dicho, es cierto, muy cierto. Así es el mundo, pues qué bien hablaste, la verdad que se ve que tú tienes también ese amor por estas investigaciones, la historia, que por supuesto que lo eres, ¿verdad? Eres historiador y etnohistoriador, que eso es muy, muy enriquecedor para escucharte, ¿verdad? Muchas gracias. Pues con esto terminamos nuestra charla de hoy, que estuvo muy, muy interesante, ¿verdad? Muy, muy rica que nos compartiste, Edmundo, la verdad. Entonces, pues nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, hasta luego.